soy Roberto Granda. Desde el Club de los Viernes no solamente tenemos sedes en varias partes del mundo, sino que tenemos muy buena relación con Hispanoamérica, como no podría ser de otra forma. Españoles de ambos hemisferios, decía la Constitución de Cádiz. Vanessa Vallejo es economista, columnista, vicepresidenta del American, que es uno de los primeros medios, ahora me lo contará ella, bilingües, colombiana, afincada en Washington. Vamos a tener una conexión ahora intercontinental entre Madrid y Washington, es decir, la capital de España y la capital de Estados Unidos, para hablar de la actualidad, de las nuevas tendencias en Hispanoamérica, en Estados Unidos y en España, porque hace poco ella tuvo ahí una visita de algunos miembros del partido Vox España, por ejemplo. Vanessa Vallejo, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Cuando se habla, por ejemplo, de Petro como exguerrillero de las FARC, realmente el que ha sido, tú lo comentabas, los críticos, el que ha sido asesino lo es siempre. No existen los ex-asesinos ni los ex-violadores. Como aquí en España no hay ex-etarras, por mucho que se trate de blanquear a Otegi y a los asesinos de hombres, mujeres y niños, porque ahora son socios de Sánchez. Imagino que te preocupa la situación de tu país de origen, de Colombia, con el nuevo presidente. Me preocupa muchísimo por todas partes. Me preocupa que yo creo que la gente no se ha dado cuenta lo que viene. Yo veo mucha gente creyendo que Petro es simplemente otro presidente más, que por ahí puede estar un poco peor o un poco mejor, pero no entienden la gravedad de lo que viene. Y eso un poco porque en Colombia, fíjate que en Colombia nunca en su historia había ganado el candidato de la izquierda abiertamente, o sea, siempre ganaba el que estaba más a la derecha. Eh, o si no el que estaba más a la derecha, nunca había ganado ninguno que abiertamente dijera que fuera de izquierda. Esta es la primera vez que Colombia tiene un presidente izquierdista. Entonces yo creo que hay mucha gente que simplemente cree que no va a pasar eso a mayores y eso me preocupa porque cuando la gente no ve la amenaza, pues es más difícil lo que viene, ¿no? No se han protegido. Pero no es tanto, Vanessa, pero no es tanto izquierdista, porque puede ser una izquierda democrática, como de la izquierda de la que viene, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda guerrillera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay izquierdistas que han llegado al poder y no han destruido un país y se han retirado tranquilamente. Gustavo Petro perteneció al M-19, que fue la guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia en Colombia, que es uno de los peores atentados de la historia de Colombia, y ese atentado se hizo de la mano de narcotraficantes. Diferentes testigos dicen que ahí, por ejemplo, estuvo Pablo Escobar. Y Gustavo Petro se retiró de esa guerrilla hace muchos años y bueno, empezó su vida política, pero él nunca ha cortado sus lazos con las guerrillas. Yo digo siempre que él durante todo este tiempo ha sido el brazo político de las guerrillas. Él ha legislado en el Congreso en favor de esas guerrillas. Entonces, es un tipo que tiene las ideas más extremas, pero además es un tipo que dice abiertamente que él desde pequeño soñaba con ser presidente y tiene un buen discurso, es un tipo que ha leído, es un tipo que tiene, digamos, la teoría marxista la tiene clara, entonces se emociona en tarima y es un tipo que no tiene problema en utilizar la violencia. Y a mí hay gente que me dice como, bueno, la última opción siempre o la esperanza que uno tiene es el ejército. Resulta que el ejército colombiano hace mucho rato que lo están persiguiendo, hay muchos militares a los que les han montado procesos que son procesos equivocados, a algunos los han metido a la cárcel, a otros simplemente un asesinato de carácter, por decirlo de alguna forma. Y Gustavo Petro no necesita que el ejército se le oponga, simplemente no necesita que el ejército le haga caso y haga sus cosas, sino simplemente que no se le oponga, porque él tiene su propio ejército, él tiene a las guerrillas que están en el campo y tiene a las células urbanas que en Colombia se han llamado primera línea. Entonces la situación es muy, muy preocupante con este señor en el poder. Es preocupante en Colombia, pero con Boric en Chile, Petro en Colombia, Díaz-Canel en el castrismo cubano, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, además de la compleja situación argentina, el socialismo siglo XXI está ganando cada vez más territorios. Algo que se abordó también en las jornadas de terrorismo y libertad en Estados Unidos, que estuvieron en Washington, Germán Terz, Espinosa Monteros, que tú estuviste con ellos. ¿Preocupa esa deriva en Sudamérica?
Pues preocupa muchísimo y de nuevo, es que yo veo preocupación por todas partes. Primero que uno se pregunta cómo es posible que la gente, ¿qué le pasa a los hispanos? ¿Por qué votan una y otra vez por la izquierda? ¿Por qué Colombia está llena de venezolanos y votan a Petro? ¿Cómo es posible que este tipo de cosas sigan pasando? Pero además es que la izquierda desde que nació, el socialismo desde que nació ha sido internacionalista. Recordemos que la frase de Marx era obreros del mundo unidos, siempre ha sido internacionalista y ellos son como esta frase de las feministas de que tocan a una, nos tocan a todas. Ellos son exactamente así, pasa algo con uno y reaccionan todos, los proyectos son de todos, entonces por supuesto que eh, tienen más fuerza cuando hacen eso. Y además, yo lo que creo que la gente todavía no tiene claro es que esto no es solo una cuestión de ideas de izquierda, sino que es una cuestión asociada al crimen internacional y al narcotráfico. En Colombia, por ejemplo, las guerrillas no eran nada, no tenían ningún poder hasta que no empezaron en el narcotráfico y se mantienen ahora del narcotráfico. Y recordemos que Maduro, por ejemplo, es el cabecilla del cartel de los soles. Claro, y hay una conexión evidente entre las FARC y el Cártel de los Soles, con miembros del Grupo de Puebla, el anterior Foro de Sao Paulo, y que conecta además los lazos con el Grupo CEPS, de los fundadores de Podemos, los estudios del Banco del Alba, por ejemplo, por los que cobró Monedero, el caso Neurona, etcétera, que eso también a la vez conecta con Baltasar Garzón como abogado de Alex Saab y Zapatero y las minas de oro que reconocía Piedad Córdoba. O sea, hay una conexión evidente entre ese narcotráfico, ese narcoterrorismo, esas FARC, ese cártel de los soles y luego con las conexiones en España. Absolutamente, es decir, por ejemplo, el día que Delcy Rodríguez aterriza en España y hace lo que quiere durante toda esa noche y durante todas esas horas, eso, por ejemplo, es una muestra simplemente del poder que tiene el chavismo en España, sobre el gobierno español, por ejemplo. Yo vengo acá y hago lo que yo quiera y me reciben incluso ministros y no pasa absolutamente nada. Ese es el poder que tienen porque tienen dinero y porque tienen todos estos negocios que, repito, son de crimen internacional y son de narcotráfico. Y cuando tú tienes tanto dinero, puedes comprar muchas conciencias y puedes comprar mucha gente. Entonces, no solo estamos hablando de unos socialistas con ideas de izquierda, sino que estamos hablando de delincuentes que tienen mucho dinero y que van a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Tú además has llegado a comparar a los votantes socialistas con las mujeres maltratadas, de que creen que la culpa es suya, que no va a cambiar, y dices que no, que eso no llega a cambiar. Y siempre se habla de que el comunismo es una buena idea mal realizada, y yo creo realmente que es una mala idea que se ha realizado bien. Es decir, porque cuando se trata de expropiar a la gente, de quitarle sus propiedades, de acabar con los medios de producción privados y con la propia propiedad privada, sí que se ha aplicado bien. O sea, y es una mala idea, no es una buena idea, porque robar a la gente nunca es una buena idea. Sí, claro, bueno, yo creo que hay muchos tipos de socialistas y muchos tipos de izquierdistas. Está el que simplemente está obsesionado con el poder y utiliza el socialismo como su máscara para lograr el dinero y el poder que quiere, que eso yo creo que son la mayoría de estos líderes. O sea, a mí no me van a decir, por ejemplo, que Castro durante tanto tiempo no se dio cuenta que el pueblo se estaba muriendo de hambre mientras que él estaba lleno de dinero. Es decir, obviamente sabía que era lo que estaba pasando y le gustaba porque ahí se quedó. Entonces todos esos líderes tienen maldad, pero hay mucha gente que no entiende simplemente y que vive de intenciones, de sentimientos y de que le hablen bonito y por eso es que yo creo que se parecen un poco a esas mujeres que los hombres les pegan, esas mujeres que están enamoradas, se idealizan algo y puede ser lo que sea, les puede pasar lo que sea, el tipo los puede pegar, les puede montar los cachos, pueden ver al tipo montándole los cachos en frente suyo, igual no van a reaccionar y van a pensar que es su culpa o que es culpa de otro o lo que sea y siguen ahí. Y eso es lo que pasa con los socialistas. Es un problema que yo creo que es un problema psicológico. Yo creo que nosotros no tenemos que solo hablar de economía, sino creo que deberíamos tener incluso psicólogos de nuestro lado para
O sea, si te vas, por ejemplo, y hay cosas que suenan tontas, pero en el fondo es lo que mueve a la gente. Si te vas, por ejemplo, a estas nuevas ideologías, hoy, por ejemplo, hay una cuenta que se llama Liberales en TikTok, que es muy famosa acá en Estados Unidos, que es simplemente una cuenta que se dedica a recopilar videos que encuentran de gente progre en redes sociales y ellos simplemente los repostean. Entonces es una cuenta seguida por toda la derecha y por todos los que están en contra de los liberals acá para reírse de lo que dice esta gente. Y hoy, por ejemplo, vi una chica que decía que ser gorda estaba bien y que era bonito y que era culpa de las personas blancas que eran más flacas y que no era culpa de ella por subir de peso, ¿no? Y repito, o sea, lo que hace la izquierda, repito que esto puede parecer tonto y hay gente que no le pone cuidado, pero eso es lo que mueve a la gente. Lo que hace la izquierda es exculpar a la gente de todo. Entonces, en una cosa que nos puede parecer tonta, como que alguien sea gordo, no es una persona que tiene un trauma y que siente que hay otros que lo rechazan y que en vez de hacer algo ella misma, si es que quiere cambiar eso, lo que hace es salir a echarle la culpa a otros. Entonces, cuando la izquierda utiliza estas cuestiones psicológicas de exculpar a cualquiera, sea de estar gorda, sea de ser pobre, sea de cualquier otra cosa, ahí llena muchos vacíos que son psicológicos y que son, digamos, sentimentales que tiene la gente. Entonces la Mm. izquierda ya no es economía, es todo ese tipo de cosas. Bueno, te diré que en España hay todo un ministerio dedicado a esas cosas, a hablar de la gordofobia, de los cuerpos no normativos, del solo sí es sí, etcétera. Tú, que además vives en Washington, realmente la ideología woke, que es el totalitarismo censor, ¿no? De la ingeniería social, la delación, la cultura de la cancelación, que es la cancelación de la cultura, ¿no? Realmente. O sea, todos esos movimientos reaccionarios de extrema izquierda, incluso la intolerancia universitaria, nacen en Estados Unidos, pero rápidamente dan el salto a Europa. Todo lo malo, también parte de las cosas buenas, ¿no? Pero todo lo malo que, que, que se, que se crea allí como embrión en Estados Unidos, que nace allí, enseguida nos llega aquí en forma de esa ideología. Ya, pero ustedes, yo creo que ustedes más rápido lo llevan al extremo. O sea, acá creo que todavía hay cierta resistencia muy, muy fuerte. Y algo que yo quisiera recalcar es que este tipo de cosas solamente funcionan si son apoyadas e impulsadas por el Estado y por la gran maquinaria estatal. Es decir, estas ideas no tendrían ningún futuro ni ninguna presencia si Claro, no pero aquí lo son. Aquí se todo apoya el... la ideología de género, se apoya el fundamentalismo climático, se apoya toda la censura woke. Claro, y acá también, es decir, acá tienes, y mira, acá hay una cuestión que es la cuestión de los niños que está definiendo bastante las elecciones acá. De hecho, el gobernador de Virginia, que hace pocos meses consiguió su elección, consiguió llegar al poder por la cuestión de los niños. Son padres diciendo, ¿cómo es posible que a mis niños les estén haciendo terapia supuestamente para cambiar de género sin siquiera decirme y que a ellos les digan textualmente que no nos digan a nosotros los padres? Entonces, ese tipo de cosas tan fuertes de, repito, impulsadas y mantenidas por el gobierno y por todos estos dineros que vienen además de nosotros, es lo que mantienen este tipo de cosas. Pero yo creo que acá en Estados Unidos hay una gran fuerza todavía que le puede hacer contraste a eso y bueno, pues, tengo esperanza de que este país pueda frenar ese tipo de cosas. Sí. Oye, el estado de salud de Biden, tanto físico como mental, ¿lo ves compatible con el cargo de presidente y sus responsabilidades? Pues a mí en realidad me asombra que dentro del Partido Demócrata haya gente que siga insistiendo en que él pueda ser reelegido. Es un hombre que efectivamente y a la luz de todos está mal, no puede ni siquiera leer, está perdido, muchas veces no saben dónde está, no sabe por dónde salir, o sea, es evidente que está muy mal. Las encuestas lo que muestran es que la mayoría de los demócratas no quieren que él se vuelva a presentar para una reelección. Entonces, pues es muy fuerte que dentro del partido haya gente todavía impulsándolo, pero bueno, para nosotros mejor, es decir, creo que es mejor para los republicanos si ellos siguen insistiendo con eso. Ujú. Hay muchos hispanos republicanos en Estados Unidos que de hecho en su momento votaron por Trump.
A ver, en este momento la cosa está más o menos dividida en tres. Un tercio que se identificaría como republicano, otro tercio como demócrata y otro tercio que no se identifica como ninguno de los dos, que es un público al cual pues vota según el lugar, según lo que esté pasando o lo que sea. Algunas encuestas muestran recientemente que el número de hispanos que se identifica a sí mismo como republicano ha estado aumentando. Y eso viene muy claramente de todas estas cuestiones culturales, porque si bien los hispanos podemos tener la mala costumbre de en economía aceptar subsidios, querer un Estado grande, porque eso es lo que son nuestros países. Somos muy conservadores y ya cuando a un hispano le dicen que es que a su hijo le van a enseñar que a los 7 años debe decidir si ser hombre o mujer, pues ahí ya no importa el subsidio, de lo que quieras, olvídate, con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están haciendo que los hispanos se muevan al partido republicano de una manera que nunca antes se había visto y de una manera que le está dando a los hispanos en este país un papel muy importante. Fíjate que yo entrevisté esta semana al senador Rick Scott, que es un senador muy importante acá en Estados Unidos, fue gobernador de la Florida, es el presidente del comité senatorial del Partido Republicano. Y una de las preguntas, él intenta contestármela en español. Es decir, me da 2 o 3 frases en español, no es mucho, pero eso te dice a ti la importancia de los hispanos, que tienes a un personaje como Rick Scott intentando hablar español para decirle a la gente, miren, estoy preocupado por ustedes, sé que los hispanos son importantes. Y eso a mí me parece fantástico porque yo creo, y esto sin exagerar y no porque sea hispana, creo que los hispanos van a determinar claramente el futuro de este país. En este momento somos más de 60 millones de hispanos y somos la minoría que crece a un ritmo más rápido. 60 millones, que son muchísimos, realmente son 20 millones más de la población total que hay en España. Y antes hablamos de gobiernos infames en Hispanoamérica, se nos olvidó nombrar a López Obrador en México. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos que han huido de ahí, y igual que también imagino que hay venezolanos que han huido del chavismo y se han ido a Estados Unidos o a España. En España hay una comunidad venezolana muy grande que viene huyendo de ahí. Pasó en su momento, me acuerdo, en 2014, 2015, venezolanos que decían, venimos huyendo del chavismo y nos encontramos aquí justo el resurgimiento, bueno, el surgimiento, ¿no? De Podemos. ¿Qué está pasando? Esto es una pesadilla, ¿no? Es como que parece que nunca se escarmienta en cabeza ajena. Sí, aquí hay mucho mexicano y hay mucho venezolano, y creo yo que la migración que viene acá a Estados Unidos es muy particular porque es una migración sobre todo económica, de gente que quiere a toda costa prosperar y sacar adelante su familia, y eso es muy importante y eso lo ves en las cifras. Son hispanos que están dispuestos a echarse 2 o 3 trabajos al día con tal de mandar plata para construir su casa en su país de origen, de sacar a sus niños adelante. Y eso es súper importante también, porque entonces cuando esos hispanos empiezan a ver que ahora la inflación está a niveles no vistos hace 40 años, la gasolina también está en niveles récords, pues empiezan a decir, bueno, por ahí yo creía que era demócrata, pero lo que está pasando con mi bolsillo, pues no es lo que yo quiero. Entonces es una migración muy especial, es una migración muy emprendedora, y eso es muy importante. Repito que creo que los hispanos van a jugar un papel muy importante en este país. Pues Vanessa Vallejo, economista, columnista, trabajando además en Washington en un medio bilingüe. Te agradezco mucho esta charla aquí en el Club de los Viernes y esperando que la situación en Hispanoamérica vaya mejorando poco a poco, porque realmente lo del socialismo siglo XXI preocupa mucho, preocupa mucho. Yo hacía especiales, investigaciones con Ervin Hoyos, compatriota tuyo, que en paz descanse, y también estaba muy preocupado por el devenir y por todo aquello que, bueno, las voces de secuestro, ¿no? Las FARC y demás, y que se volviera a repetir de alguna manera la historia o que no se aprendiera de los errores del pasado. Sí, bueno, pues lastimosamente yo no creo que la cosa vaya a mejorar pronto en Latinoamérica. Creo que lo que vamos a ver es mucho sufrimiento en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Y nos toca simplemente aprovechar estos espacios para decirle a la gente
explicarle lo que está pasando, porque por ahí, así como hay, por ejemplo, muchos venezolanos que saben que el socialismo es malo, todavía hay millones de venezolanos que creen que el socialismo es bueno y que dicen Maduro es malo, pero Chávez era bueno. Y que luego llegan a Colombia y dicen abiertamente es que tenemos derecho a una casa. Hay muchos venezolanos todavía que tienen sus ideas socialistas, aunque no lo saben. Entonces, en medio de estos tiempos toca seguir hablando, seguir explicando para que la gente entienda qué es lo que está pasando y también decirle a la gente que se proteja, que se cuide, que quienes puedan ahorren en dólares, que intenten hacer algo, pero yo sí creo que vienen momentos muy difíciles para Latinoamérica. Pero bueno, pues muchas gracias por la conversación y nada, un saludo a todos los que nos ven. Seguiremos en contacto. Vanessa Vallejo, un abrazo desde España hasta Estados Unidos. Un abrazo, muchas gracias.